Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy porque tenemos un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Vamos a desentrañar un pequeño misterio, una situación que, de repente, puso a todos a hablar sobre una de nuestras actrices favoritas. Sí, estoy hablando de la encantadora Demet Özdemir. ¿Se imaginan que una simple foto en su teléfono pueda delatarla, o mejor dicho, exponerla ante el mundo de una manera inesperada? Pues hoy vamos a hablar de eso, de cómo un detalle aparentemente inocente, una imagen capturada en un momento cualquiera, puede convertirse en el centro de atención y generar un montón de especulaciones. Así que si les gusta el chisme jugoso, los detalles que nadie vio venir, y por supuesto, si son fans de Demet, quédense hasta el final porque esto se pone bueno. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, no se olviden de darle ese botoncito rojo de suscribirse, y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Vamos a empezar esta aventura juntos. Imaginen la escena: Demet Özdemir, una figura pública admirada por su talento, su belleza, su estilo, una estrella que siempre parece tener todo bajo control. Su vida pública es un lienzo cuidadosamente curado, donde cada aparición, cada entrevista, cada publicación en redes sociales parece orquestada para mantener una imagen de perfección y profesionalismo. Es una artista que ha sabido ganarse el corazón de millones con su carisma y su dedicación. De repente, en medio de la rutina, de un día cualquiera, surge algo que cambia el panorama. Hablamos de una foto, sí, una foto. Pero no cualquier foto. Una de esas fotos que se escapan, que salen de lo planeado, que muestran un pedacito de vida privada que quizás, solo quizás, no estaba destinada a ser vista por millones de ojos. Y cuando esa foto aparece, ¡boom! El revuelo es instantáneo. Las redes sociales se encienden, los portales de noticias especulan, y todos nos preguntamos, ¿qué hay en esa foto que ha causado tanto revuelo? ¿Qué es lo que la delata? ¿Qué secreto ha quedado al descubierto? Pues bien, vamos a ir por partes, desgranando cada detalle para entender la magnitud de este acontecimiento. A menudo en el mundo de las celebridades, cada gesto, cada publicación, cada interacción es analizada con lupa. Los fans desmenuzan cada comentario, cada me gusta, buscando pistas y significados ocultos. Y cuando algo rompe con esa imagen de perfección calculada, cuando surge un elemento que parece fuera de lugar o que revela una faceta desconocida, es natural que genere un interés voraz. En el caso de Demet, se trataba de una imagen que, según los rumores y las especulaciones que surgieron a la velocidad de la luz, mostraba algo que la conectaba de manera, digamos, interesante con alguien más. Y aquí es donde entra el juego de la interpretación, de la deducción, del instinto detectivesco que todos llevamos dentro, y por supuesto, de la insaciable curiosidad humana por la vida de quienes admiran. A veces las celebridades, en un intento por mantener un mínimo de privacidad en un mundo que las persigue constantemente, comparten fragmentos de su vida que son cuidadosamente seleccionados. Publican fotos de sus mascotas, de paisajes que visitan, de momentos de ocio que consideran seguros para el consumo público. Pero en este caso parece que la tecnología jugó una mala pasada, o quizás el destino tenía otros planes, tejiendo una red de eventos que culminaron en la filtración de esta imagen. La foto, al parecer, estaba en su teléfono. Y no me refiero a que la haya publicado ella misma, en una estrategia de marketing o de compartir su vida personal. No, no. Se trata de una imagen que por alguna razón salió a la luz, quizás a través de algún allegado, un amigo, un asistente, o quizás por un descuido al compartir su dispositivo, y ahí estaba. Un simple vistazo a esa imagen, y de repente, todos empezaron a atar cabos, a conectar puntos que hasta entonces parecían dispersos. ¿Y qué es lo que ataron? Pues bueno, para ser más precisos y entrar en los detalles jugosos que todos ustedes esperan, la imagen en cuestión se relacionaba directamente con su vida amorosa. Y en el universo de la farándula, la vida amorosa de una estrella es uno de los temas más candentes, de los que más alimentan las conversaciones y las especulaciones. Se hablaba de que la foto la vinculaba con un posible nuevo romance, alguien que hasta entonces se mantenía en un discreto segundo plano, o quizás confirmaba un rumor que ya venía circulando entre los pasillos de la industria y en las redes sociales, pero que carecía de pruebas contundentes. Es como un rompecabezas donde cada pieza, incluso la más pequeña, tiene un significado vital para completar el cuadro general. Y en este caso, la foto era la pieza clave que faltaba, la que permitía armar la imagen completa, o al menos, la versión que la opinión pública quería ver.
Por ejemplo, se imaginan que la foto mostrar a Demet con alguien que hasta entonces se mantenía en secreto, una relación incipiente que ella intentaba proteger de los focos. O quizás que revelara un detalle íntimo de su relación, algo que no se esperaba, como una muestra de afecto pública o un gesto que confirmara una cercanía más allá de la amistad. A veces una simple pose, una mirada cómplice o incluso un objeto específico en el fondo de la imagen, puede decir mucho, puede ser la clave para desvelar una historia. En este caso, los detalles que se filtraron apuntaban a que la foto revelaba la presencia de alguien en particular, alguien con quien se rumoreaba que Demet tenía una conexión especial, un vínculo que iba más allá de lo profesional. Y claro, cuando esa conexión se materializa en una imagen, y esa imagen se vuelve viral, las redes sociales explotan con un frenesí de comentarios, teorías y emociones. Las especulaciones no se hicieron esperar, y se propagaron como la pólvora. ¿Quién era ese hombre misterioso que aparecía junto a la adorada Demet? ¿Era oficial su relación, o se trataba de un romance secreto? ¿Por qué lo mantenían en secreto, si la fotografía sugería una intimidad innegable? Todas estas preguntas empezaron a circular con una urgencia palpable. Los fans, con esa devoción que los caracteriza, querían saber la verdad. Los medios de comunicación, siempre ávidos de primicias, se lanzaron a la caza de información, intentando corroborar o desmentir los rumores. Y es que para muchos el hecho de que una foto saliera a la luz de esta manera, con un elemento tan personal y revelador, se sentía como una exposición involuntaria, como si una parte de su vida privada se hubiera abierto al escrutinio público sin su consentimiento directo, sin el control que ella normalmente ejerce sobre su imagen. Ahora, es importante recordar que vivimos en una era digital donde la información, especialmente la relacionada con el mundo del espectáculo, viaja a la velocidad de la luz. Una foto puede ser compartida, comentada y viralizada en cuestión de minutos, alcanzando a millones de personas en diferentes rincones del planeta. Y cuando esa foto involucra a una figura pública del calibre de Demet Özdemir, una actriz con una base de fans masiva y una presencia mediática considerable, el impacto es aún mayor. La foto, al ser delatada por su teléfono, se convirtió en la evidencia visual que muchos esperaban para confirmar o desmentir sus teorías, para solidificar sus sospechas o para alimentar nuevas fantasías sobre la vida amorosa de su ídola. Y no se trata solo de chisme o de entretenimiento vacío, ¿saben? A veces estas situaciones, por más triviales que parezcan en la superficie, nos permiten reflexionar sobre la línea tan delgada que existe entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. Por un lado, entendemos que su trabajo implica estar expuestos, que parte de su atractivo reside en esa cercanía aparente con el público. Pero por otro lado, todos merecemos un espacio íntimo, un rincón donde poder ser nosotros mismos sin ser juzgados, analizados o escrutados constantemente. La presión de mantener una imagen perfecta y la imposibilidad de tener una vida privada real pueden ser agotadoras, incluso para las estrellas más exitosas. La forma en que Demet manejó esta situación también es digna de mención y análisis. ¿Se escondió de los medios negando cualquier tipo de relación? ¿Emitió un comunicado oficial aclarando o desmintiendo los rumores? ¿O quizás lo aceptó con gracia, dejando que las cosas fluyeran y asumiendo las consecuencias de la filtración? Cada reacción tiene sus propias implicaciones, genera diferentes tipos de comentarios y puede influir en la percepción pública de la actriz. En este caso, la noticia de la foto y las especulaciones que la rodearon generaron un debate interesante sobre la privacidad en la era de las redes sociales, sobre los límites de la curiosidad del público y sobre el poder de una simple imagen para desatar tantas conversaciones y emociones. Los detalles específicos de la foto y la identidad de la persona involucrada se convirtieron en el centro de atención de un torbellino mediático. Los medios de comunicación buscaron desesperadamente confirmación a través de fuentes cercanas o de declaraciones oficiales. Los fans, con su agudeza característica, analizaron cada píxel de la imagen, buscando pistas, comparando detalles y compartiendo sus hipótesis. Y los expertos en farándula, los columnistas de entretenimiento, ofrecieron sus opiniones, sus interpretaciones y sus predicciones sobre el futuro de esta supuesta relación. Y todo esto, repito, a raíz de una imagen que presumiblemente estaba guardada en la galería de fotos del teléfono de Demet, un dispositivo personal que se convirtió, sin quererlo, en un escenario público. ¿Se sintió expuesta? Probablemente sí. La sensación de perder el control sobre una parte de tu vida privada, de verla expuesta al escrutinio de millones, debe ser abrumadora.
Y desagradable. ¿Fue un error, un descuido inocente? ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que este incidente puso de manifiesto, una vez más, como un simple descuido tecnológico, una brecha en la seguridad de la información personal, puede tener consecuencias públicas significativas y amplificadas por el ecosistema digital. La delación no fue un acto deliberado de Demet, no fue ella quien decidió compartir esa imagen para causar revuelo, sino más bien una consecuencia inevitable de la facilidad con la que las imágenes pueden ser compartidas, filtradas y viralizadas hoy en día, a menudo sin el control ni el consentimiento del protagonista. Y aquí viene lo interesante, la parte que nos permite entender mejor la dinámica de la fama y la opinión pública, la reacción de la gente, de los seguidores, del público en general. Algunos seguramente la criticaron por ser descuidada, por no proteger mejor su privacidad, por permitir que algo tan personal saliera a la luz. Otros la defendieron fervientemente argumentando que es su vida privada, que tiene todo el derecho a tener sus relaciones en secreto si así lo desea, y que la curiosidad del público ha llegado a un punto invasivo. Hubo quienes aprovecharon para generar más rumores, para añadir leña al fuego y para especular aún más, y quienes simplemente disfrutaron del drama de la noticia, como si se tratara de un capítulo más de una telenovela. Es un reflejo fascinante de cómo la sociedad consume la información sobre las celebridades, de cómo se polarizan las opiniones y de cómo cada pequeña chispa puede encender un incendio mediático. En definitiva, este episodio con la foto en el teléfono de Demet Özdemir nos deja pensando. Nos recuerda que por mucho control que intentemos tener sobre nuestra vida y la imagen que proyectamos, especialmente en la era de las redes sociales, siempre hay imprevistos, siempre existen factores fuera de nuestro control. Nos enseña que la tecnología, esa herramienta que tanto amamos y que tanto nos conecta, también puede ser la fuente de situaciones inesperadas, de vulnerabilidades y de exposiciones no deseadas. Y nos muestra una vez más el poder innegable de una imagen para cautivar, para generar debate, para desatar pasiones y para poner el foco, de la noche a la mañana, sobre la vida de personas que admiramos, convirtiendo un momento privado en un espectáculo público. Así que, en resumen, lo que sucedió fue que una foto aparentemente privada, capturada y guardada en el teléfono de Demet Özdemir, se filtró o salió a la luz de alguna manera, y esa imagen contenía información que desató un torbellino de especulaciones y comentarios sobre su vida personal, especialmente su vida amorosa. La exposición no vino de ella compartiéndola directamente con el público, sino de su aparición pública inesperada y no autorizada, lo que generó un gran revuelo mediático y entre sus seguidores. Fue una situación que puso de manifiesto la fragilidad de la privacidad en la era digital y cómo una sola imagen, un instante capturado, puede tener un impacto tan grande en la vida de una figura pública y en la conversación colectiva. Espero que les haya parecido interesante este pequeño análisis de lo que sucedió. A veces detrás de los titulares jugosos y los rumores que corren como la pólvora, hay historias más complejas, matices importantes y reflexiones profundas sobre nuestra sociedad y sobre la forma en que interactuamos con las figuras públicas. Agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final, que hayan prestado atención a cada detalle y que hayan compartido este momento conmigo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre la privacidad de las celebridades? ¿Creen que fue un descuido imperdonable o simplemente un accidente lamentable en un mundo digital? ¿Deberían las celebridades tener más protección sobre su vida privada, o es el precio que pagan por la fama? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, debatir con ustedes y saber qué opinan. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido así, con análisis profundos y temas jugosos del mundo de las celebridades, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también aman el mundo del espectáculo y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para que sigamos creciendo juntos y para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias. Adiós.